La guerra contra las drogas, iniciada por los Estados Unidos hace 40 años, solo generó muerte y violencia. Hay otra guerra, además de la de Vietnam, que resultó en una derrota para Washington, la denominada guerra contra las drogas. El término comenzó a utilizarse a fines de los 60, cuando el consumo de sustancias psicoactivas, principalmente en Estados Unidos, aunque también en varios otros países occidentales, formaba parte del clima cultural de la época. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? Las contraculturas juveniles de entonces, de las que el movimiento hippie, el rock y el activismo político radical eran sus manifestaciones más evidentes, veían en los estados alterados de conciencia otra forma de expresar su rechazo al consumismo y la hipocresía política, rasgos constitutivos de las sociedades del capitalismo tardío. En 1969, la administración Nixon adoptó la etiqueta de la guerra contra las drogas para definir una política tanto doméstica como exterior que ese país terminó exportando a todo el mundo. Con el objetivo de desalentar la producción, distribución y consumo de drogas psicoactivas, Nixon reforzó la tradición de prohibicionismo que viene exhibiendo la política estadounidense desde las primeras décadas del siglo XX, basada en controvertidas razones ético-legales que acabaron transformándose en ideológicas. En 1970, Nixon implementó una ley que endurecía aún más la legislación vigente y en 1973 creó la Drugs Enforcement Administration, DEA, por sus siglas en inglés. Esta línea represiva fue consolidada por el presidente Ronald Reagan en 1988 al crear la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas, un organismo con la misión de coordinar los aspectos legislativos de seguridad, diplomáticos y sanitarios de la política antidrogas estadounidense. A esta presión sobre el consumo y la producción local se agrega el correlato de la política exterior. Los Estados Unidos comenzaron de manera creciente a intervenir en los países productores de la materia prima de las drogas con el argumento de erradicar el problema desde su origen. En un principio, esto se manifestó bajo la forma de acuerdos y mecanismos de cooperación, pero muy pronto terminó convirtiéndose en un buen pretexto para el control político y económico de los países productores. La denominada guerra contra las drogas también sirvió como pantalla y medio de financiación para diversas operaciones ilegales de la Central de Inteligencia estadounidense en América Latina y Medio Oriente. Además de la CIA, el propio Departamento de Estado, la DEA y otras agencias del gobierno de Estados Unidos han sido acusadas de estar directamente implicadas en el tráfico de drogas para obtener recursos destinados a operaciones encubiertas. Los casos son numerosos. En Afganistán, Estados Unidos brindó a partir de 1979 protección, financiación y armamento a los señores de la guerra locales dedicados al cultivo y tráfico de opio para minar a las fuerzas soviéticas que ocupaban el país. A mediados de los 80, la CIA se vio involucrada en operaciones de tráfico de cocaína en Estados Unidos para financiar a la contra nicaragüense que combatía a la revolución sandinista. Pocos años después, en diciembre de 1989, se llevó a cabo la invasión estadounidense a Panamá para capturar al hombre fuerte panameño, contra quien la DEA había levantado varios cargos por tráfico de drogas. El Plan Colombia es otro ejemplo notorio. A partir de 1998, y mediante un acuerdo entre el presidente estadounidense Bill Clinton y su par colombiano Andrés Pastrana, Washington destinó cientos de millones de dólares anuales a entrenar y equipar al ejército del país latinoamericano en la lucha antinarcóticos y contrainsurgente para combatir a las guerrillas de la FARC, a las que ambos gobiernos acusan de estar involucradas en el tráfico de drogas. Paralelamente, la Casa Blanca alentó en las últimas décadas la fumigación de miles de hectáreas de selva en Colombia, Ecuador y Bolivia con herbicidas producidos por la multinacional estadounidense Monsanto y no muy diferentes al letalmente tóxico agente naranja empleado en Vietnam para erradicar cultivos de coca. El daño ecológico, humano y económico en estas regiones por ese motivo es incalculable. Más recientemente, la política estadounidense para México y otros países de América Central produjo un instrumento muy similar al polémico Plan Colombia, la Iniciativa Mérida, un tratado de cooperación aprobado en 2008 por el que Estados Unidos destinaría 1.400 millones de dólares para el combate del narcotráfico en la región.
A 40 años del inicio de esta guerra, el actual responsable de la política antidrogas estadounidense, Jill Kerlikowske, reconoce que este proyecto, que ha consumido $1 billón y ha costado cientos de miles de vidas, no solo no ha logrado frenar el consumo de drogas, sino tampoco su producción y distribución, que genera una violencia cada vez mayor y que parece estar fuera de control. Internationally, the United States recognizes its responsibilities, and we continue to provide assistance to our partners in Mexico, Colombia, Peru, Afghanistan, and elsewhere to reduce the flow of drugs and to bring violent drug traffickers to justice. The United States will work with our partners around the world to help stop the flow of weapons and bulk cash going south out of our country. Los números globales son elocuentes. La industria de las drogas ilegales es un negocio que mueve en todo el mundo $320 mil millones al año. Solo hay que ver lo que está ocurriendo en México, donde un 10% de la economía nacional depende del tráfico de drogas, mayoritariamente a Estados Unidos, unos $25 mil millones. El lado estadounidense, una vez que los fondos fueron aprobados por el Congreso, pues también ha habido todo un proceso administrativo para lograr la liberación de los fondos, y en muchos casos se ha tratado de equipo especial que requiere, que tiene largos tiempos de entrega, o equipo que requiere ser fabricado exclusivamente con este propósito. Estas enormes sumas ayudan a entender el grado de violencia creciente que padece México, donde la corrupción ha permeado casi por completo a la policía y el sistema judicial, y los diversos cárteles libran una guerra sin cuartel entre sí y con las fuerzas de seguridad, que han sumado más de 23.000 muertos en los últimos 3 años. En los Estados Unidos, en tanto, el sistema carcelario está sobresaturado de infractores a las leyes antidrogas, en su mayoría consumidores. Según datos recogidos por la agencia Associated Press, en los 40 años que lleva la guerra contra las drogas, el gobierno federal encarceló a unas 37 millones de personas, de las cuales 10 millones fueron culpables de posesión y consumo de marihuana. Esta situación se proyecta a la actualidad. De toda la población carcelaria alojada en establecimientos federales de Estados Unidos, la mitad cumple sentencias vinculadas a tráfico y consumo de drogas. Sin embargo, el gobierno de Barack Obama no acusa recibo de la enormidad del absurdo de esta batalla perdida y pidió un presupuesto récord de $15 mil millones para la temporada 2011 de la guerra contra las drogas. Es que la clase política estadounidense no parece capaz de extraer conclusiones de lo ocurrido con la ley seca de las primeras décadas del siglo XX, que solo logró incrementar las ganancias del crimen organizado y expandir sus negocios. Tampoco cede en su convicción de que el Estado tiene derecho a intervenir en la vida privada de sus ciudadanos, supervisando sus actos y decisiones. Por eso, la guerra continúa y el negocio, esta vez a escala global, no para de crecer. Algunos datos complementarios del informe. Un reciente informe de las Naciones Unidas, de uno de los organismos que depende de Naciones Unidas, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, marca una vez más que Estados Unidos sigue siendo el primer país consumidor de cocaína en el mundo y el principal productor de marihuana. Un segundo dato. ¿Productor de marihuana? Productor de marihuana, sí. Segundo dato, las ganancias que producen en Estados Unidos la comercialización de marihuana es mayor que la que produce la producción de trigo, la de forrajes para consumo animal o vegetales para consumo humano. Y un tercer dato, en Afganistán, desde la invasión estadounidense aumentó, no se redujo la producción de opio. Digamos, también algunos datos que tienen que ver con esta guerra contra las drogas y la forma en que la ejecuta Estados Unidos, ¿no? A mí no deja de llamarme la atención la forma como se ha naturalizado el hecho de que Estados Unidos interviene en diferentes lugares del planeta diciendo que reconoce su responsabilidad en la lucha en contra de las drogas, como lo dijo ahí un propio funcionario del Departamento de Estado. Y además presiona a los diferentes gobiernos, con la famosa DEA o con otras instituciones, en diferentes lugares del planeta para luchar en contra de la droga, cuando lo que vos decís que
Ellos son el principal consumidor de cocaína del mundo. Y lo que no logran es cerrar su frontera. Exactamente. O sea, van a Bolivia, van a Colombia, van a Perú, luchan en Ecuador, en Afganistán, pero no logran cerrar su propia frontera. Son el mercado de esta droga, ¿no? Bueno, la justificación del negocio, en definitiva. Es que por eso no logran cerrar su frontera. Sí, claro. Porque, como decís, es un negocio fabuloso. Claro, pero ¿cuál es la verdad o la farsa de este combate, en definitiva? Es lo que queda una vez más a la luz, o el interrogante principal de toda esta cuestión. Creo que es la época de la mentira, como decía un escritor, pero después lo hablamos.